En 1970, Ruth Buzzi entró al set de Laugh-In para lo que parecía un sketch más. Minutos después, dijo algo que arruinaría su carrera. El FBI empezó a vigilarla. Los patrocinadores se retiraron, y los productores del programa recibieron una llamada amenazante que lo cambió todo. Ahora, la verdad sobre el momento más polémico de la televisión finalmente sale a la luz. Y es más oscuro de lo que nadie imaginaba. En 1967, la comedia televisiva seguía un patrón familiar. Los chistes tenían un planteamiento claro. Los sketches tenían finales predecibles, y los programas de variedades avanzaban a un ritmo constante. Pero George Schlatter y Ed Friendly querían algo diferente. Querían un espectáculo que transmitiera vida, algo que reflejara la energía caótica del mundo exterior. Inspirados por reuniones de contracultura como Lovins y Beans, Idea and Laugh-In, un experimento cómico que rompería todas las reglas de la televisión, Schlatter lo calificó de asalto sensorial. El programa no se deslizó entre chistes ni dio tiempo al público para recuperar el aliento. En cambio, lanzaba un gag tras otro en rápida sucesión. Cada episodio tenía más de 350 segmentos con cortes rápidos, que oscilaban entre la comedia física, la sátira y el humor surrealista. Nada duraba demasiado. El ritmo era implacable. En cualquier momento, un comediante hacía un chiste político mordaz. Al siguiente, alguien bailaba por la pantalla con un disfraz ridículo. La inspiración provenía de muchos lugares, el vodevil y el burlesque moldearon su humor. El estilo experimental de Ernie Kovacs influyó en su imprevisibilidad, pero su mayor influencia provino de la sátira británica. Un programa llamado That Was the Week That Was ya había demostrado que la televisión podía abordar la política y los problemas sociales con ingenio. Schlatter y Friendly tomaron esa idea y la llevaron al límite. Mezclaron sátira ingeniosa con absurdo, asegurándose de que el programa nunca resultara sermoneador ni predecible. Incluso la estructura parecía diferente. La comedia británica solía usar cortes rápidos y transiciones inesperadas, pero Laugh-In llevó esa idea al extremo. Los sketches no tenían un principio ni un final claros. Los chistes surgían de la nada. Las escenas cambiaban antes de que el público tuviera tiempo de reaccionar. Esta energía caótica no fue casualidad. Fue diseñada para capturar la sensación de la vida moderna, donde todo sucede a la vez. Algunos espectadores la encontraron abrumadora. Otros no se cansaban. Llevar el programa a la televisión no fue fácil. Cuando Schlatter y Friendly lo presentaron a las cadenas, los ejecutivos no supieron qué hacer. El formato resultó demasiado arriesgado. El ritmo parecía demasiado rápido. La NBC finalmente aceptó emitir un especial el 9 de septiembre de 1967. Fue una prueba, algo que no esperaban que llegara muy lejos. Pero la reacción del público fue inmediata. Los índices de audiencia fueron altos. La gente hablaba de ello. En cuestión de meses, la NBC encargó una temporada completa. El primer episodio marcó la pauta de todo lo que vino después. Dan Rowan y Dick Martin lideraron el programa, intercambiando bromas rápidas. Estrellas invitadas como Barbara Feldon y Flip Wilson se unieron, aportando más personalidades. Segmentos recurrentes como The Cocktail Party y Mod World presentaron a los espectadores el estilo único del programa. El muro de chistes se convirtió en un elemento distintivo, con comediantes que soltaban frases ingeniosas a través de pequeñas puertas. Luego estaba News of the Future, donde hacían predicciones disparatadas, algunas de las cuales, como la de que Ronald Reagan se convertiría en presidente, se hicieron realidad. Al principio, la NBC pensó que Laugh-In solo llenaría un espacio, compitiendo con programas de larga duración como Gunsmoke. Pero para su segunda temporada, se convirtió en el programa de mayor audiencia de la televisión. Atraía a todos. Padres e hijos adolescentes podían verlo juntos. A algunos les encantaba el humor slapstick, otros apreciaban la sátira aguda. No importaba quién fueras, algo en Laugh-In te hacía reír. Dan Rowan y Dick Martin eran una pareja inusual, pero eso fue lo que los hizo perfectos para Rowan and Martin's Laugh-In. Empezaron actuando en clubes nocturnos, donde construyeron un espectáculo cómico basado en el contraste. Rowan era el charlatán, siempre con el control, mientras que Martin interpretaba al bobo despistado que nunca entendía bien lo que pasaba. Esa química se trasladó a la televisión, cuando Laugh-In se estrenó el 22 de enero de 1968. No se parecía a nada de lo que se transmitía. Rápido, impredecible, repleto de frases ingeniosas y sketches absurdos, el programa no solo encontró público,
Se convirtió en el programa número 1 en Estados Unidos en su 8º episodio. Rowan y Martin evitaron que la locura se descontrolara por completo. Sus intercambios de bromas le dieron estructura al programa, incluso cuando todo a su alrededor era un caos absoluto. Martin decía algo ridículo. Rowan ponía los ojos en blanco y el público se lo tragaba. Su despedida al final de cada episodio, Rowan diciendo, «Buenas noches, Dick». Y Martin respondiendo, «Buenas noches, Dick». Se convirtió en una de las frases más famosas de la televisión. Pero no eran solo presentadores. Rowan interpretó al General Bullwright, una parodia de militares exagerados, mientras que Martin tenía un papel recurrente como Leonard Swistle, un fiestero achispado que siempre parecía demasiado borracho para funcionar. El espectáculo avanzaba a la velocidad del rayo, saltando de un sketch a otro sin previo aviso. Los chistes pasaban tan rápido que si te perdías uno, ya venía otro. Esa energía frenética fue algo nuevo para la televisión y cambió la comedia para siempre. Programas como Saturday Night Live no existirían sin Laugh-In, que allanó el camino. Algunas de las estrellas más importantes que surgieron de Laugh-In ni siquiera eran conocidas cuando se unieron. Goldie Hawn era una de ellas. Llegó al programa en 1968 como una rubia alegre que parecía reírse entre dientes con cada chiste. Lo cierto era que no estaba actuando. El productor George Schlatter le dijo que no ensayara para que sus reacciones fueran completamente reales. Su risa contagiosa la convirtió en una de las favoritas de los fans casi de la noche a la mañana. Tan solo 2 años después, ganó un premio de la Academia por Flor de Cactus y se convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood. Lily Tomlin se unió al equipo en 1969 y dejó huella al instante. No solo actuaba, sino que también creaba personajes. Una de sus mejores fue Ernestine, una telefonista de voz nasal que le hacía la vida imposible a cualquiera que contestara el teléfono. Todas las llamadas empezaban igual. Un pequeño ruido. ¿Es esta la persona con la que estoy hablando? Luego estaba Edith Ann, una niña de 5 años que se sentaba en una mecedora gigante y pronunciaba monólogos interminables que siempre terminaban con «y esa es la verdad». La habilidad de Tomlin para crear personajes tan memorables la convirtió en una de las estrellas más grandes de la serie. Su éxito no se detuvo ahí. Protagonizó películas como De 9 a 5 y se convirtió en una de las comediantes más respetadas de Hollywood. Henry Gibson tenía un estilo diferente. Aunque la mayor parte del espectáculo fue ruidoso e impredecible, mantuvo la simplicidad, daba un paso al frente, sostenía una flor gigante y recitaba un poema de Henry Gibson. Luego recitaba un poema corto e inexpresivo que podía ser completamente absurdo, o un comentario ingenioso sobre la actualidad. Su presencia serena contrastaba a la perfección con la energía desenfrenada del programa. Fuera de Laugh-In, usaba su plataforma para hablar sobre temas ambientales, escribiendo poesía y artículos sobre sostenibilidad mucho antes de que se convirtiera en una causa popular. Joanne Worley era imposible de ignorar. Tenía una voz potente, un vestuario extravagante y un estilo cómico que llamaba la atención. Cada chiste que contaba parecía una actuación. A menudo cantaba con un estilo operístico exagerado o añadía una pausa dramática antes de un remate para hacerlo aún más gracioso. Uno de sus chistes recurrentes más famosos era su colección de chistes sobre pollos, tan extraños que se convirtieron en parte de su identidad. Arte Johnson y Ruth Busey fueron responsables de algunos de los momentos más inolvidables de la serie. Johnson tenía un personaje llamado Wolfgang, un soldado alemán que aparecía de repente de detrás de un arbusto y decía, «Muy interesante, pero estúpido». Esa frase se convirtió en una de las más citadas de la serie. Otro de sus personajes, Tyrone F. Horney, pronunciado Cuerno Ocho, era un anciano espeluznante que se pasaba cada episodio coqueteando sin éxito con el personaje de Ruth Busey. Gladys Ormsby. Ella interpretó el papel a la perfección. Gladys era gruñona, desaliñada y siempre dispuesta a golpear a Tyrone con su bolso si se acercaba demasiado. Cada vez que lo golpeaba, el público estallaba en carcajadas. La rutina era sencilla, pero nunca cansaba. La actuación de Busey la convirtió en una de las estrellas más importantes del programa, ganándole 5 nominaciones al Emmy y un Globo de Oro. Uno de los aspectos que hizo único a Laugh-In fueron sus estrellas invitadas. Nunca se sabía quién aparecería. John Wayne apareció una vez con un traje de conejito. Sammy Davis Jr. le dio su característico toque de frescura a los sketches. Incluso Orson Welles,
famoso por su voz profunda y dramática, se unió a la diversión. Pero ningún invitado sorprendió más que Richard Nixon. En 1968, Richard Nixon hizo algo inesperado. Salió en televisión nacional e intentó ser gracioso. Durante 6 incómodos segundos, el candidato presidencial republicano miró fijamente a la cámara y preguntó, «Dame un puñetazo». Su tono fue rígido, inseguro, pero de alguna manera funcionó. La gente se rió, y en una de las elecciones más reñidas de la historia estadounidense, ese pequeño momento pudo haberle ayudado a ganar. Ese año, el país estaba sumido en el caos. La guerra de Vietnam se prolongaba. Las protestas llenaban las calles. Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy habían sido asesinados. Estados Unidos parecía desmoronarse. Nixon intentaba un regreso político tras perder la presidencia en 1960 y la contienda por la gobernación de California en 1962. Su mayor problema era su imagen. La gente lo veía serio, frío y desconectado de la realidad. Entonces llegó Rowan and Martin's Laugh-In. Fue el programa de televisión más popular de Estados Unidos. Amplio, cuidadoso y impredecible. Estaba lleno de sketches cómicos concisos y frases pegadizas que encantaban al público joven. El programa se burlaba de todo, incluso de la política. Algunos asesores de Nixon consideraron que aparecer en Laugh-In era una pésima idea. Otros creían que podría hacerlo más cercano. Paul Keyes, guionista conservador del programa y partidario de Nixon, presionó mucho para que se lo propusiera. Argumentó que unos segundos de humor podrían cambiar la percepción que la gente tenía de Nixon. El 12 de septiembre, Nixon llegó a los estudios Burbank de la NBC para grabar su segmento. Pero había un problema. Los productores querían que dijera algo tonto como, «apuesto a que sí». Nixon se negó. No entendía la frase y no quería quedar en ridículo. Finalmente accedió a decirme una frase, «déjamela». Incluso eso le costó esfuerzo. Le tomó 6 tomas lograr una versión en la que no pareciera molesto ni confundido. El productor del programa, George Schlatter, declaró posteriormente que sacó las imágenes del estudio a toda prisa, temeroso de que el equipo de Nixon intentara impedir su emisión. Cuando el episodio se emitió el 16 de septiembre, la gente quedó atónita. La aparición de Nixon duró solo 6 segundos, pero fue tan inesperada que generó una gran reacción. Su torpeza hacía reír a la gente. No resultaba gracioso ni encantador, pero parecía humano. Y en política, eso importaba. En aquel entonces, Laugh-In era el programa de mayor audiencia de la televisión, lo que significó que el cameo de Nixon llegara a millones de espectadores. Algunos analistas políticos creen que le ayudó a ganarse el apoyo de los votantes indecisos, especialmente de los más jóvenes. Las elecciones fueron increíblemente reñidas. Derrotó a Hubert Humphrey por menos del 1% del voto popular. En una contienda tan reñida, cada instante contaba. Sin embargo, Humphrey cometió un error. También lo invitaron a aparecer en Laugh-In y le dieron una frase sencilla. «Sí, por favor, dale un puñetazo». Pero la rechazó. Pensó que lo haría parecer poco serio. Nixon se arriesgó y Humphrey no. Al final, un candidato se acogió a los medios modernos mientras que el otro se mantuvo alejado. Hoy en día, es normal que los políticos aparezcan en programas de entrevistas nocturnos, pero en 1968 fue una apuesta arriesgada. Y para Nixon, rindió frutos. En 1969, Harry Belafonte filmó un segmento para Rowan and Martin's Laugh-In que nunca se emitió. Se suponía que sería una declaración contundente. Interpretó la canción de Calypso, Don't Stop the Carnival, pero el verdadero impacto provino de lo que sonaba detrás de él. En lugar del habitual escenario brillante y colorido, la pantalla estaba repleta de imágenes de las protestas de la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. La policía golpeaba a los manifestantes en las calles. El gas lacrimógeno inundaba el aire. Los manifestantes correaban consignas, y todo el mundo observaba. Fue crudo, really imposible de ignorar. Las protestas habían sido uno de los momentos más impactantes de la historia moderna de Estados Unidos. Miles de manifestantes se congregaron en Chicago para protestar contra la guerra de Vietnam. Fueron recibidos por una fuerza masiva de policías y guardias nacionales. La violencia alcanzó su punto máximo el 28 de agosto frente al Hotel Conrad Hilton. Los agentes blandieron porras contra los manifestantes desarmados. El gas lacrimógeno hizo correr a la multitud.
Los periodistas capturaron el caos en directo por televisión, obligando al país a ver qué estaba sucediendo. Ahora, un año después, Belafonte quería asegurarse de que la gente no lo olvidara. La NBC se negó a emitirlo. Los ejecutivos lo consideraron demasiado arriesgado. Temían reacciones negativas, especialmente del público conservador y de los anunciantes. Las imágenes ya habían causado indignación nacional cuando se transmitieron por primera vez en 1968. Ahora, junto con la canción de Belafonte, se volvieron aún más conflictivas. La cadena no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Cortaron todo el segmento antes de que pudiera verse. Este tipo de censura no era nueva. En la década de 1960, las cadenas de televisión controlaban cuidadosamente lo que se emitía. Evitaron temas polémicos como el racismo, la guerra y la violencia policial para no distanciarse de los espectadores ni de los patrocinadores. Incluso Laugh-In, un programa conocido por desafiar los límites, tuvo que andarse con pies de plomo. Su creador, George Schlatter, admitió posteriormente que eliminar el segmento de Belafonte fue una oportunidad perdida. Pudo haber sido uno de los momentos más impactantes de la televisión. Belafonte no se quedó callado. Calificó de cobarde la decisión de la NBC. Había pasado años usando su música y fama para luchar por los derechos civiles. Consideró esta censura como una prueba de que las cadenas estaban más preocupadas por la comodidad de la gente que por decir la verdad. El segmento perdido se convirtió en un "¿qué hubiera pasado si?", un momento que podría haber hecho historia, pero que fue borrado antes de que nadie tuviera la oportunidad de verlo. Además de eso, en 1969, Rowan and Martin's Laugh-In criticó duramente al vicepresidente Spiro Agnew. Este solía usar un lenguaje dramático y exagerado para atacar a los críticos de la administración Nixon. Una de sus frases más famosas fue "Charlatan Nababs of Negativism", una frase escrita para él por el redactor de discursos William Safire. Amaba la aliteración y solía usar frases como "pusilánimes cobardes" y "corazón decadente de snobs insolentes". Su lenguaje lo convertía en blanco fácil de la sátira. Laugh-In aprovechó la oportunidad y exageró su estilo, convirtiéndolo en una caricatura descomunal. Agnew y la Casa Blanca de Nixon no se lo tomaron en serio. Según informes, su oficina llamó a la NBC para quejarse, pero esto era más que una simple broma. A sus expensas, fue una señal de la creciente división entre políticos y medios de comunicación. Laugh-In fue uno de los programas más populares de la televisión, con millones de espectadores cada semana. Al burlarse de Agnew, demostró cómo la comedia se estaba convirtiendo en una poderosa herramienta de análisis político. Agnew buscaba unir a la mayoría silenciosa de Nixon atacando a la prensa y a los intelectuales. En cambio, se inventó un chiste fácil. Su reacción a la parodia solo reforzó la idea de que podía darlo todo, pero no aguantarlo. Cuanto más se defendía, más comediantes se aferraban a él como fuente inagotable de material. Este momento demostró cómo el humor podía exponer lo absurdo de la política. En una época en que el país estaba profundamente dividido por la guerra de Vietnam y los derechos civiles, la comedia se estaba convirtiendo en algo más que entretenimiento. Estaba moldeando la percepción pública. Otra forma en que Laugh-In dejó huella fue con el premio al dedo volador del destino. Este fue uno de los gags recurrentes más famosos del programa. Introducido en 1968, el premio se otorgaba a personas o instituciones responsables de acciones ridículas o perjudiciales. El trofeo en sí era una mano de oro con un dedo índice sobre una base de madera. Era una forma divertida pero directa de reconocer a alguien. Uno de los primeros ganadores fue el presidente Lyndon B. Johnson. El programa se burló de él por intensificar la guerra de Vietnam. El Pentágono también recibió el premio por malgastar el dinero de los contribuyentes en directorios que quedaron obsoletos casi al instante. Laugh-In tenía una forma de convertir las frustraciones reales en humor, denunciando el despilfarro y la hipocresía del gobierno sin que el programa resultara pesado ni sermoneador. El dedo voluble del destino fue tan efectivo porque planteaba puntos serios de una manera que resultaba desenfadada. Al convertir la crítica política en comedia, el programa evitó la censura directa, pero quienes se burlaban de él lo notaron. A veces, las reacciones de los políticos hacían el chiste aún más gracioso. El segmento demostró que la televisión no era solo para entretener, tenía el poder de influir en el debate público. Para 1970, Laugh-In se arriesgó aún más con un sketch que causó controversia inmediata. El segmento mostraba a policías como cerdos. La imagen se había popularizado gracias al partido Pantera Negra,
que la utilizó en caricaturas para protestar contra la brutalidad policial. Ver este tipo de imágenes en la televisión convencional fue impactante en aquel momento. El FBI lo consideró un problema grave, bajo la dirección de Edgar Hoover. El FBI había lanzado COINTELPRO, una operación secreta diseñada para desacreditar a los grupos radicales. Hoover había calificado a las Panteras Negras como la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Cualquier medio que mostrara simpatía hacia ellas era considerado peligroso. Cuando Laugh-In emitió el sketch, la reacción fue inmediata. Los grupos policiales estaban furiosos y acusaron al programa de promover propaganda antipolicial. La controversia reflejó la profunda división en el país. Las protestas contra la brutalidad policial eran cada vez más frecuentes, y las Panteras Negras habían impulsado un debate nacional sobre la injusticia racial. Algunos espectadores interpretaron el sketch como un reflejo honesto de la época. Otros lo interpretaron como un ataque a las fuerzas del orden. La reacción demostró el poder de la comedia. La serie también enfrentó críticas de los primeros activistas LGBTQ+. Uno de sus personajes recurrentes era Tiny Alice, interpretado por Dick Martin vestido de drag. El personaje pretendía ser gracioso, pero su humor se basaba en estereotipos exagerados de hombres homosexuales afeminados. En una época en la que las personas LGBTQ+ luchaban por su respeto, este tipo de representación resultaba perjudicial. No se trataba solo de humor, sino de cómo Hollywood trataba a los personajes queer en general. Las representaciones drag en los medios de comunicación tradicionales a menudo fomentaban la idea de que ser gay era algo ridículo. Los activistas querían una representación que no los redujera a un simple chiste. El momento agravó aún más la situación. Los disturbios de Stonewall habían ocurrido apenas un año antes. Los activistas LGBTQ+ se estaban volviendo más vocales, exigiendo un mejor trato en los medios y más allá. Un personaje como Tiny Alice transmitía el mensaje de que la identidad queer era algo para reírse, no para tomarse en serio. El creador de Laugh-In, George Schlatter, defendió la serie. Argumentó que se burlaba de todos por igual, pero para los activistas, esa defensa no se sostenía. Las bromas sobre personas en el poder no eran lo mismo que las bromas sobre grupos marginados. Con el tiempo, este tipo de representaciones se desvanecerían a medida que cambiaban las actitudes. Pero a principios de los 70, la comedia convencional aún veía la identidad queer como un chiste fácil. Además, la famosa frase de Arta Johnson, muy interesante, nunca formó parte del guión. Ocurrió por casualidad y no a todos les gustó. Johnson interpretaba a Wolfgang, un soldado alemán despistado que aún creía que la Segunda Guerra Mundial estaba ocurriendo. En una escena, soltó la frase en el acto. La frase proviene de una película de 1942 llamada Viaje Desesperado, pero la forma en que Johnson la pronunció, con una expresión seria y una sincronización perfecta, la hizo inolvidable. Al público le encantó. Los productores, no tanto, les preocupaba que demasiada improvisación perturbara el ritmo acelerado del programa. Pero Johnson siguió haciéndolo y pronto la frase se convirtió en la más citada de la televisión. Los fans empezaron a repetirlo por todas partes. Lo que empezó como una pequeña broma se convirtió en uno de los momentos más icónicos de Laugh-In. La sonrisa de Goldie Hawn iluminó la pantalla, pero detrás de ella estaba pasando apuros. Se unió a Laugh-In con solo 22 años, interpretando a la rubia alegre y despistada de la que América se enamoró. Pero la presión la estaba aplastando. Cada día sentía que tenía que ser perfecta. Siempre divertido, siempre feliz, siempre activo. Fue agotador. Más tarde admitió que lloró casi todos los días durante su participación en el programa. El ritmo acelerado de trabajo no le dejaba tiempo para respirar. Si un chiste no funcionaba, si una escena no salía bien, sentía que estaba fracasando. El estrés le provocaba ataques de pánico. Empezó a ir a terapia solo para superarlo. Después de 3 temporadas, ya no aguantó más. Dejó la serie en 1970 y se arriesgó con el cine. Fue la mejor decisión de su vida. Su papel en Cactus Flower le valió un Oscar, y Hollywood le dio la libertad creativa que nunca había sentido en Laugh-In. Pero incluso cuando su carrera despegó, no olvidó lo que vivió. Más adelante en su vida, se convirtió en defensora de la salud mental, utilizando sus propias luchas para ayudar a los demás. Había pasado años haciendo reír a la gente mientras luchaba contra sus propios miedos. Y quería asegurarse de que los demás supieran que no estaban solos.
Para ser un programa que prosperó gracias a la controversia, Laugh-In aún tuvo que librar batallas con la censura. Una de las más extrañas se produjo en 1969 por una sola palabra: embarazada. En aquel entonces, los ejecutivos de la cadena lo consideraban demasiado indecente para la televisión. Decir la palabra en voz alta, incluso en broma, se consideraba inapropiado. La escena que causó el problema mostraba a Ruth Buzzi con un cartel que decía: "Haz la guerra, no el amor". Mientras su personaje estaba visiblemente embarazada, los ejecutivos de la NBC entraron en pánico. Querían cambiarlo, temerosos de molestar a los espectadores conservadores. El productor George Schlatter se negó. Argumentó que si Laugh-In podía salirse con la suya con chistes subidos de tono y dobles sentidos, no había razón para que las embarazadas estuvieran prohibidas. El programa siempre había desafiado los límites, y esto no era la excepción. Se mantuvo firme, sabiendo que la cadena no podía permitirse perder la enorme audiencia de Laugh-In. NBC finalmente cedió. La noticia se mantuvo, y el sketch se emitió. Fue una pequeña victoria, pero importante. Demostró que la televisión estaba cambiando. Lo que antes se consideraba demasiado controvertido se estaba volviendo poco a poco normal. Para cuando Laugh-In llegó a su quinta temporada en 1971, algo había cambiado. La energía que una vez lo convirtió en un fenómeno había comenzado a desvanecerse. El público lo notaba. El mismo chiste, las mismas frases pegadizas. Lo que antes parecía novedoso ahora parecía predecible. Goldie Hawn y Lily Tomlin se marcharon en busca de carreras más importantes. Su ausencia creó un vacío que los nuevos miembros del elenco tuvieron dificultades para llenar. Los índices de audiencia se vieron afectados, cayendo casi un 40%. Tras bambalinas, la situación no mejoraba. George Schlatter, el productor original del programa, también se fue por esa época. Sin él, Laugh-In tuvo dificultades para evolucionar. La televisión estaba cambiando rápidamente. A principios de los 70, la comedia experimentó un cambio radical, alejándose de los chistes rápidos y el absurdo hacia algo más realista. El público buscaba un humor que reflejara la realidad. Laugh-In intentó seguir el ritmo, pero nunca encontró su ritmo. En 1973, tras 6 temporadas, la NBC decidió cancelar la emisión. El último episodio se emitió el 14 de mayo de 1973. Para entonces, el programa era solo una sombra de lo que había sido. Dan Rowan cerró el episodio con una frase sencilla pero sincera: "Se nos acabó la gasolina". Fue un momento de verdad poco común en la televisión. El programa había traspasado fronteras, roto reglas y redefinido la comedia. Pero todo tiene un final. Este fue el momento en que Laugh-In dijo adiós. Sin embargo, su influencia no desapareció. Tan solo 2 años después, en 1975, Saturday Night Live salió al aire, y era imposible ignorar las similitudes, el humor trepidante, los sketches impredecibles, la forma en que usaba la comedia para reflejar el mundo. Lorne Michaels, creador de SNL, nunca ha negado la conexión. Laugh-In sentó las bases. Saturday Night Live se basó en ellas. Ambos programas lanzaron estrellas. Laugh-In presentó al mundo a Goldie Hawn y Lily Tomlin. Saturday Night Live presentó a Chevy Chase y Gilda Radner. Ambos crearon chistes recurrentes que se quedaron grabados en la memoria de la gente. Pero había una diferencia clave. Laugh-In prosperaba gracias a las tonterías y la comedia física. Saturday Night Live tenía un toque especial. No solo hacía reír a la gente, sino que dejaba huella.